Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Estamos reflexionando, mirando un poco sobre esta situación de la separación de Pablo y Bernabé. En el versículo 38 justamente dice, Pablo consideraba que no debía llevar a alguien que los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. En el capítulo 13, versículo 13, de Hechos de los Apóstoles, justamente se nos presenta, dice, la llegada a Antioquía de Pisidia. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraban a la sinagoga y se sentaron, etc. Entonces ahí continúa la palabra de Dios. Pero nos da la impresión de que hubo un abandono así de repente de parte de Juan, que estaba en el equipo. Apealando tallas y a Pablo, pero Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, había dejado entonces todo así previamente al equipo misionero, bajo circunstancias que parecían ser poco honorables. Probablemente esto hizo que Pablo no quisiera confiar más en él para futuros proyectos. O sea, eso da la impresión. La lectura aquí, Hechos de los Apóstoles, no nos narra, no nos cuentan, Juan o Jorei, ¿verdad? Esto hay para mucha disquisición, si uno quiere, ¿verdad? Pero lo que sigue, él se va a Jerusalén, ¿ve? ¿Qué habrá pasado? Porque uno puede pensar tantas cosas uno puede pensar. ¿Será que yo no entendí Hicuay? ¿Será que porque Juan era muy amigo de Bernabé? Aquí también, pero miren que también continúa esto, porque la discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé llevando consigo a Marcos, o sea, a Juan, y se embarcó rumbo a Chipre. Y Pablo, por su cuenta, se fue también por su cuenta, pero eligió como compañero a Silas y partió. Entonces, aquí esto es lo que nos hace pensar un poco. De cierta manera, nosotros ya le conocemos y hemos hablado tantas veces en Baixaguapa, Ñandera Pisa, mi Bernabé. Bernabé era un tipo, por la pinta, era un tipo bonachón.
Bernabé, por lo que se nota, era una persona muy querida, muy afable. Era entonces eso que buscaba el equilibrio. Era de esas personas que entonces no se alteraba mucho por cualquier virguería, sino que era un poco de esas personas que atraía, bueno, homogenda la situación, o una mollepea lleva con toda explosión o en contra, ¿verdad? Y justamente Pablo pues era lo contrario, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recordar que si Pablo entró a ser aceptado dentro de la comunidad cristiana, de los primeros cristianos, después de la conversión suya, es decir, después de su conversión Pablo, él le tiene que agradecer a Bernabé, porque gracias a Bernabé le pusieron hermano de Bernabé que le acompañara, que Bernabé le llevara y le presentara. ¿Y por qué eso? Y posiblemente porque Bernabé, hoy que cuaite con todo, ¿verdad? O sea, con toda tranquilidad. Entonces va, se presenta, entra, dialoga, propone y así va conquistando, ¿verdad?, el corazón de las personas, y así entonces Bernabé también va entrando poco a poco. Y bueno, eso es lindo y eso es bueno. Entonces, aquí le estamos encontrando a un Bernabé que está queriendo de nuevo aceptar y ayudar justamente a Juan para que vuelva un poco con ellos, que estén con ellos, que hagan esa experiencia, o abandonar o para irse a Jerusalén. Pero ahora es como decir, te queremos dar otra oportunidad. Pero parece que Pablo entiende y por ahí vea. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con esta palabra tan importante, la fiesta que le dedicamos a la Basílica de San Juan de Letrán. Hoy en esta fiesta que nos hace recordar de que todos somos templo de Dios. De la profecía de Ezequiel, capítulo 47, 1, 2, 8, 9 y luego el 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hasta el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que las aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas. Y así continúa esta profecía de Ezequiel. La fuerza de Dios se dice, vea, la palabra de Ezequiel, el nombre de Ezequiel. Pero aquí lo esencial es, queridos amigos, dice, esta agua que sale desde el altar del templo. El agua que significa para nosotros la presencia de un Dios que nos quiere, que nos sanea, que nos purifica. Y por eso las consecuencias que vienen a continuación. Incluso dice, todo mirando hacia el oriente. El oriente siempre significa el lugar de la sabiduría. Mirar hacia el oriente, mirar hacia el este, para la Biblia significa el lugar de donde proviene el saber de Dios. Peala aranducato y ya es peñan de yaro y que peñan de puesto ume peñan de yara ñan de emboeja y ñan de emba echapa y pues cuyana peñan de recobe. Y así entonces nos va explicando esta agua que va fluyendo desde el templo, desde el altar, y que comienza a dirigirse hacia el mar.
el mar salado, es decir, el mar muerto. Pero al llegar ahí dice, sus aguas todas serán saneadas, es decir, tendrán vida. Peñan de yara ñanden boyajuno lleva, peñan de yara umajeno, peñan de lecoebe, cato teñan de cotañan de jaeguía lleva, mitapuajú. Apea las yayeruetas en este día, ñandurie coñan de yara ñe. Que la fuerza de Dios nos purifique y que la fuerza de Dios nos renueve totalmente. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos
es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, especialmente subrayando este versículo 38. Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. Y claro, a ver un poco, aquí también podemos mirar dos aspectos. El segundo aspecto sería que Pablo, cuando le dice a Bernabé, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor. Ya, ¿verdad? Ya a mí, ahí, a esos lugares donde nosotros ya anunciamos. Ellos ya conocen, ellos ya saben, ya Jirmina o bebé. Entonces, Pablo, ¿verdad?, tenía dentro de su teología, decíamos, una que era del anuncio, pero por otra estaba un poco el de evaluar, mirar, formar. Y por eso también las cartas de Pablo son maravillosas, que son siempre pedagógicas, ante los problemas, ante las situaciones. O Pablo mismo, ¿verdad?, escuchando que hay algunos problemas dentro de la comunidad, también les escribe, ya hoy mía y por otra parte también a otros le alaba y les fortalece. A otros entonces les cuenta y les dice qué es lo que él estaba pensando y qué es lo que estaban pensando. O sea, Pablo es una riqueza total, es el evangelio abierto, ¿verdad? Como habla, como anuncia, como dice. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, seguramente en Pablo. Porque él dice, vamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra. Ya ayer, porque me añan de Cuama, ya ayer, ya es Shami, bate cobas y coajina. Ya ayer ya llamamos que está en día, ya Shami. Si ellos están caminando, así como nosotros hemos predicado, hemos anunciado, si ellos están con fortaleza, con entusiasmo, en su fe, o si necesitamos también animarles un poquitito más. O sea que Pablo tiene un pensamiento muy interesante cuando se está refiriendo a esto, ¿verdad? Pero el problema, decíamos, que probablemente Juan les había abandonado en un momento crucial en que ellos iban hacia Panfilia. A Pablo pegando ustedes, entonces y no. Pea mara era hata. Haendo ini guiñan en día. Haendo y cuando baila otra evaluaina. Otra ya de torare y otra mara otra coanga huevo se hina. No. Se no hay botella, te voy a pensar. Deja tú, ya añade muy. Pero pues al final, ¿verdad? Se dan cuenta que también toda separación hace que Bernabé también, porque se nota, ya dijimos, y esto cada vez nos confirma más, Bernabé es una persona que quiere equilibrar las cosas. Entonces se da cuenta que Pablo iñanota hina y pochita hina da yahapukumo hina. Entonces ya ponen lo siguiente, Pablo, te jonden ande, entonces te jondea a aprender a acompañar a Silas, a veces en dieta, a veces chamba, te coba. Entonces posiblemente Pablo también se entendía con Silas, o sea, no había tanto problema. Porque al final de cuentas, Pablo en teoía, o sea, en teoía, la imbaretea, oí con la ñemoía, tenón de guayna, con la tendota al final de cuentas. Entonces Silas iría acompañándole también. Silas trajo un recado muy importante como delegado también, ¿verdad? Cuando fue enviado Judas y Silas, pues fueron enviados como delegados a Antioquía.
Y entonces ahora Pablo le dice, le invita, y bueno, vamos conmigo. Entonces, porque así vos ya vas conociendo también las otras realidades. Va para la oreja ya puedo ver. Y entonces, por otra parte, también podemos salvar las características de Bernabé. Porque Bernabé pues, es el apaciguador. Bernabé pues, es ese que recibe a todos, el bonachón, parece que es así. Por una parte que no quiere ponerle mal a Pablo, pero por otra parte también que quiere recibirle a Juan nuevamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Un mes después del ataque de Hamas y la dura respuesta de Israel, la situación es catastrófica. Además de los miles de muertos, hay decenas de miles de personas desplazadas que han buscado refugio donde han podido. Algunos han encontrado acogida en la única iglesia católica de la Franja de Gaza, la Sagrada Familia. Gaza tiene una población de unos 2 millones de personas. De la minoría cristiana, la mayor parte de ellos son griegos ortodoxos. Y el número de cristianos ha disminuido en los últimos años. Ahora solo hay unos 1000. En un vídeo difundido por la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, un grupo de niños reza mientras de fondo se oye el sonido de las bombas. Uno de los encargados de la iglesia señala que unas 700 personas están viviendo allí y el párroco, el padre Gabriel Romanelli, dice que están haciendo todo lo posible para ayudar a quienes lo necesiten. En una carta abierta, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, pide a la comunidad internacional ayuda para quienes están sufriendo. Dice que esa ayuda será clave para intentar reconstruir desde las cenizas ese lugar tan necesitado de confianza, esperanza y amor. Por otro lado, el Papa está pendiente de la situación y la sigue muy de cerca. De hecho, llama a los feligreses muy a menudo. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. Rindo a ti, Señor.
sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Creíste, oh María, el anuncio del ángel del Señor, y por tu fe llena de gracia, concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos viendo maravillosamente, ¿verdad? Como dijimos al finalizar el bloque anterior, un Bernabé bonachón, un Bernabé que quiere apaciguar, un Bernabé entonces vamos a darse llegar. No me puedo decir Pablo, bueno, Pablo, ya que entonces nuestro viaje podría ser un poco tenso porque Juan la ojotaña de niña duponamo aña lleva otra parte a las 6. Es decir, de cierta manera aquí nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. No había trabajado con ellos. Entonces podemos aferrarnos y podemos tomarnos de esta palabrita. No había trabajado. Entonces Pablo como que pone como argumento y diciendo directamente manas de ojota evalúa vaya esta de ojota esa manas de harita estos otros lados todo esto ni pues no hay esto predica y mía más o sé si hay un y cuai va para lo y cuacu ya. Entonces eso podríamos entender, pero tampoco no sería tan cierto, ¿verdad? Porque después Pablo, cuando se da la división entre Bernabé y Pablo, porque entonces los únicos que tendrían que volver a esa comunidad tendría que ser Pablo y Bernabé, porque fueron ellos los que iniciaron o los que estuvieron por lo menos en estos lugares. A Pablo digo yo, ya llegué a esos lugares donde nosotros ya habíamos visitado, ahí con esos con quienes nosotros ya estuvimos, pero no había trabajado con ellos, Entonces, es bastante, Juan. Y ahí es donde Bernabé tendrá que tomar también una decisión. El versículo 39 nos dice que la discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Así nomás dice Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Y Pablo, por su cuenta, eligió a su compañero de Asilas y partió. Asilas y partió. Ojota en 10. Juan, ojota Bernabé en 10. A Pablo, ojota Silas en 10. Entonces, casi como haciendo las paces, a pesar de que el versículo 39 nos habla de una discusión, ¿verdad? La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Es como decir, no entendé, yo pero yo más bien pienso que esta discusión, o sea, este diálogo profundo que tuvieron entre Bernabé y Pablo, ya le estoy viendo a Bernabé como diciendo, Pablo, ñe calma, tranquilo. Entonces, da ya jamo ay, tena Juan do homo ay nendie. Pero ya pongan lo siguiente. Se ha recuperado a Juan, entonces ya hasta Marco, Juan utasendie. Oreo J, entonces, Roicuay, pero y lo predicar, anunciar, lo llamí, batecoba, Roicuacá, venían de Yañe, es hermoso el ambiente, lo que te habla. Pero te pido de Pablo, en todo caso te dejo Silandi.
ciertamente, como aquí ya hay entonces una discusión y ellos ya no están llegando, y Pablo también seguramente se da cuenta y dice, bueno, este tipo, imagínate, el que le ayudó, el que le introdujo a la comunidad, ese ego, Pablo ahí apello Yehajúa lleva joina dentro de la comunidad cristiana, entonces ojenduan ahí Bernabé. Entonces yo pienso de esta manera, que Bernabé es escuchado por Pablo, y entonces Pablo, porque si vamos a ir con la razón anterior, porque él decía, ¿por qué él tiene que ir si él no ha trabajado? Dice, va la otra evalúan, va la otra mañana. Pero ahora, ante la decisión de Bernabé, por la pinta de Bernabé tenía una fuerza también de convicción y decir, ¿verdad?, dentro de su bondad, y le dice, era sílabe. Pero Pablo también podría rezongar, ¿verdad?, y decir, Mavio, darás así, movina, Juan, bejarata sílabe. Si algo no va a apoyar, entonces quiere decir que por ahí, en el fondo también había algún elemento que no le gustó verdaderamente a Pablo. Como decíamos anterior, posiblemente algo que le tocó muy fuerte a Pablo, entonces él ya no podía confiar, ¿verdad? En una persona de esta manera yo ya no puedo confiar. Vaya a confiar en alguien que me dice algo, dice, está, camina conmigo, pero no sé cómo parece. Ya le digo. Y entonces él ya no trabaja más, él ya no hizo más nada aquí. ¿Y cómo yo puedo continuar, verdad? No puedo más confiar, ya estoy entonces a la deriva totalmente. Y así entonces, ¿verdad?, tenemos esta división. Hubo tal desacuerdo entre ellos, donde quiera que haya un tal desacuerdo, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé, alguien siempre está equivocado, ¿entienden? Y eso vamos a ver y volver enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante, y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Noveno punto, la autentificación de la perseverancia. Dice el punto 279, ¿no?, de Evangelii Gaudium. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nunca podremos ir nosotros. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria y punto. Que dice Madre Teresa de Calcuta, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Menuda expresión esa. A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel, ¿no? Recuerdo una religiosa contemplativa que un día hablando con ella, así un poco en acompañamiento espiritual, ¿no?, pues me dijo algo que me impactó, me impactó. Me dijo, y a mí en mi vida
lo que a mucha gente piensa, ¿no?, que lo que más le cuesta, ¿no?, pues a una religiosa contemplativa es el no poder salir nunca de detrás de las rejas, yo qué sé, ¿eh? O su voto de pobreza, de obediencia, de castidad. Y decía ella, a mí nada de eso es lo que más me cuesta. Decía, a mí lo que más me cuesta es, decía ella, entregar mi vida a Dios sin ver los resultados, confiando en que Dios ya acogerá esa ofrenda y la hará fecunda. Yo confío en que Dios hará fecunda esa ofrenda, pero claro, mi tentación sería, Señor, dime cuántas almas, cuántas conversiones, cuántas... Decía, mi tentación sería cuantificar, ¿no? Cuantificar las cosas. Y decía, no, Dios me pide desprenderme de ello. A mí me impactó esa reflexión, porque nosotros no hemos caído en cuenta de lo que es eso. Yo entrego mi vida por la salvación y no voy a cuantificarlo. De vez en cuando me llegan ecos, ha tenido lugar esta conversión, qué bueno, qué tal. Bueno, pues es importante, ¿no? Es importante que entendamos que nosotros no buscamos un éxito fácil, y es más, que siempre las cosas van a estar pues envueltas en la cruz, con mucha ironía, con mucho sentido así, digamos, también literario. Tolkien decía, ¿no?, la vida es una concatenación de derrotas, de derrota en derrota, intercalando algún destello de gloria que anuncia la victoria final, decía. Qué curiosa esa expresión. Decía, la vida es una concatenación de derrotas con algún destello de vez en cuando de la gloria de la victoria final. De derrota en derrota hasta la victoria final, señores. O sea, a ver, es una manera de ver de alguien que no busca el triunfo fácil. Porque el que busca el triunfo fácil se va a decepcionar rápidamente. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que la cruz de Cristo va a estar presente en nuestra vida. Al final el corazón inmaculado de María triunfará, pero obviamente yo no soy quien para decir cómo y de qué manera va a tener lugar eso, ¿no? A veces queremos ponerle fecha al fin del mundo y nos armamos unos líos considerables, y por internet por ahí te encuentras cosas que dicen, no, madre mía, ¿no? Madre mía. Y yo les digo a la gente, pero ¿para qué se preocupa usted tanto por el día de la parusía si nos podemos morir hoy o mañana usted y yo, y para efectos prácticos ya es nuestra parusía, ¿no? ¿Para qué preocuparnos tanto por la parusía si en cualquier momento el Señor puede venir a buscarnos, ¿no? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión.
Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. El Hospital Pediátrico del Vaticano recibirá un bebé británico de 8 meses con una patología incurable. Se trata de una enfermedad rara que le impide el desarrollo de todos los músculos. Así lo confirmó a este medio el hospital propiedad de la Santa Sede, que expresó textualmente lo siguiente: sí, confirmamos que el Bambino Jesús se ha ofrecido para acoger y tratar a la pequeña Indy Gregory. Sin embargo, también precisaron que al hospital se le pidió su disposición para acogerla y la petición fue concedida. Por otro lado, confirmaron que por el momento no se esperan más declaraciones ni actualizaciones al respecto. El bebé recibió la nacionalidad italiana tras el Consejo de Ministros de Urgencia que tuvo lugar el 7 de noviembre para que Indy pudiese recibir tratamiento en Italia. El motivo de la rapidez se debe a que la justicia británica dictaminó que el hospital en el que estaba no podía hacer más y que por ello lo mejor era retirarle los tratamientos vitales. El caso de esta pequeña no es el primero que el Bambino Jesús ofrece a tratar. En 2018 ocurrió un caso similar con otro bebé británico, Alfie Evans. El Papa se mostró conmovido con este caso. De hecho, publicó un tuit en el que hacía un llamamiento para que se cumpliese el deseo de intentar nuevas posibilidades de tratamiento. Francisco incluso recibió a los padres en el Vaticano 10 días antes del fallecimiento del pequeño. I want to thank you so much for letting me be here today and have the opportunity
I come with you today to share the suffering that me and my family are going through. Sin embargo, los padres de Evans, de 23 meses, no consiguieron llevar a su hijo a Italia. La justicia británica dictaminó que se le retirase el respirador artificial que mantenía con vida al pequeño. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de los versículos 36 hasta el 41. Aquí tenemos la separación de Pablo y Bernabé, pero ya estamos viendo el motivo. Posiblemente no es porque Pablo y Bernabé no se entienden de por sí, ¿verdad? Sino que aquí hay algo que tenemos que salvar. Posiblemente la intención de Bernabé era salvar la figura también de Juan. Juan, que se había separado de ellos, no fue aceptado absolutamente por Pablo. Os yareí becuera amó en el camino mismo, en lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y vuelve a Jerusalén, hoy cuéntales a él. Entonces posiblemente esto le molestó mucho a Pablo, entonces él ya no puede más confiar en esta persona. Además, otro argumento podría ser, Pablo insistía, vamos a visitar a aquellos a quienes nosotros habíamos iniciado, a quienes habíamos entusiasmado, mirar un poco, evaluar un poco. Entonces Juan no tendría razón de ser ahí, ¿verdad? De irse con ellos. Va a la otra evaluar. Si hay un evento, ya pueden consejo Pablo. Entonces Pablo eso puede cuestionar. Por otra parte, posiblemente Bernabé también está mirando el buen ánimo de nuevo, yo digo así, de nuevo, de parte de Juan, porque si Juan vuelve de nuevo, llamado Marcos, y quiere dar un paso, quiere trabajar, quiere exponerse, ¿verdad? Entonces, Bernabé no quiere dejar pasar esta oportunidad. A un mes, eso es la oportunidad. Bueno, ya que yo, ya que Jerusalén, entonces, ñañemon que también ya es a mí. Pero Pablo se opone directamente, no, yo esa clase de personas no quiero. Y entonces comienzan las discusiones bastante acaloradas. Aquí parece que Bernabé tampoco, yo pienso que ni Bernabé ni Pablo no pierden, entre comillas, ¿verdad? A pesar, o sea, Pablo consigue lo suyo, que dice, ¿por qué este tiene que ir si este no ha trabajado nada con nosotros? ¿Qué va a ir a evaluar? ¿Qué va a ir a ver? Por otra parte, Bernabé, que quiere entonces que Juan vuelva a reintegrarse y a comenzar un poco. Tal vez era una persona que en ese momento se asustó, no quiso, buscó otras cosas. Y bueno, y paciencia. Entonces también era libre en su caminar. Eso es lo que le está queriendo decir Bernabé. ¿Por qué le tenés que exigir de esa manera? Entonces ya pobreza. Entonces ibas a vender jota silandia ya butata Juan de. Ya ve batatas en día, ahora jota iro mozarambiro y cuacá venían de yañe, es andeco angare jota sin decorar hoy. Y además le conocemos bien, y seguramente que Bernabé, conociéndole muy bien a Pablo, le dice, de jota en día, de jota evalúa, te dejó a dónde. Te dejó en mañana, chamba, evalúa allí, ya para que jamás se va a jugar guatajina, ¿verdad? Entonces aquí ya le deja toda la responsabilidad también a Pablo para hacer ese recorrido. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, donde quiera que haya un tal desacuerdo, alguien está equivocado. Y generalmente hay error en ambas partes. No había forma de que tanto Pablo como Bernabé estuvieran caminando en el Espíritu sobre este tema. No había forma, ¿verdad? Entonces, porque uno que le quiere salvar a Juan, el otro que quiere hacer una evaluación, uno que dice, bueno, este puede quedar aquí conmigo, el otro dice, no, cuando diga tú hoy en día, pues cuando va, pues bien, va a la otra evaluar. Anteriormente en este capítulo había una discusión
y contienda no pequeña, que era Hechos de los Apóstoles 15:2, y mucha discusión, Hechos 15:7, sobre un importante asunto doctrinal, aquí de tal desacuerdo parecía menos importante y más personal, ¿verdad? Este desacuerdo que había entre ellos, ¿verdad? Parecía que era una cosa más personal entre Pablo y Bernabé. Y entonces era más bien la metodología o el cómo hacer, cómo evaluar, qué tendríamos que evaluar, quiénes tendrían que volver, ¿verdad? La relación entre Pablo y Bernabé probablemente se había tensado cuando Bernabé estuvo del lado de los judaizantes en Antioquía, cuando Pedro vino de visita. También esto, entre Pablo y Bernabé. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que Pablo insistía mucho el aspecto más bien de la fe, del espíritu, de una adhesión total, del credo. Upealo aleina, porque upealo mungu, peñan de cobeja, peñan de pues tu marangatuya verecoya ya pajangape y ponamía. Bueno, entonces Pablo insistía más en este aspecto. Posiblemente Bernabé está un poquitito más tenso hacia los judaizantes, es decir, hacia la vida de la regla, la Torá desde Moisés y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que aquí, como yo les estoy diciendo, estas son suposiciones, estas son cosas que nosotros estamos pensando de acuerdo a las características, como vamos leyendo y vamos encontrando la personalidad de cada uno de ellos. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.